tenemos que hablar de Soledad Acuña y de su rol al frente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de ser la cara que conduce la educación pública en términos institucionales, la educación pública y la privada, digo, pero en su pleno rol en el Estado, en la educación pública, en donde sigue siendo casi dantesco que efectivamente sea una persona como Soledad Acuña la que esté al frente de las decisiones vinculadas a la educación de nuestras pibas y nuestros pibes en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es una consecuencia de diversas acciones de Soledad Acuña, de actitudes que no fueron las mejores, declaraciones inoportunas y ahora esto, ¿no? Esta situación del reclamo genuino de los estudiantes y de los docentes también, porque recordemos que como comunidad educativa hoy hay una movilización a las 17 horas, primero a las 12 horas hay un evento, pero a las 17 horas va a haber una movilización a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, y eso va a ser de parte del sindicato docente ADEMIS, con quienes ya hemos tenido en un momento la posibilidad de charlar también a partir de las persecuciones de Soledad Acuña con la educación especial. En el plano de este maltrato, en el plano de la persecución a estudiantes, familias y la comunidad educativa, hoy se da esta movilización que hablaba Diego por el salario y las condiciones laborales en defensa de la jornada laboral de lunes a viernes, la capacitación en servicio, los derechos educativos de los estudiantes, el vaciamiento de OPSA, la obra social, y la titularización de los docentes interinos de media y superior y la regularización de los concursos. Y para todo esto tenemos el placer de presentar a Mauricio González, secretario de Acción Social de ADEMIS. La verdad, Mauricio, muchísimas gracias nuevamente por estar en contacto con nosotros. Muy buen día. Buen día y el agradecimiento es nuestro que nos permiten, expresar y denunciar toda esta terrible situación que describiste. Es que la verdad que obviamente que entristece, obviamente que lo que más a veces acaudala en términos de sentimiento es tristeza o dolor, porque uno trata de no tomar efectiva bronca. Ahora, la realidad es que uno ve cómo sistemáticamente la política pública de la Ciudad de Buenos Aires vinculada a la educación eh, parecería que su única intención es destruir y obviamente generar esa bronca o ese constante repudio a lastimar la educación en la ciudad. Sí, en el fondo lo que hay, o en realidad las verdaderas intenciones, es profundizar en un brutal ajuste que ya se viene ejecutando hace años. Y, digamos, la política para poder legitimar ese ajuste es, el desprestigio, el responsabilizar a los docentes y a las docentes de la brutal crisis educativa a la que asistimos, y en el medio todas reformas totalmente regresivas que la plantean como que, son un avance y son progresivas para la educación pública, pero esto, en el fondo lo que está es un brutal ajuste que se viene reduciendo el presupuesto año 11 tras puntos año. en los últimos 10 años, o sea, 11 puntos del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires reducidos en términos de la educación en su participación en el presupuesto, ¿no? Digo, es sistemático. Claro, ese es el principal objetivo que tiene. Y para eso necesitan disciplinar, por un lado, digamos, a la opinión pública, tratar de estigmatizar a los trabajadores de la educación, y por otro lado, el tema del disciplinamiento a los docentes, ¿no? Que, que se viene, digamos, aplicando por distintas medidas. Ustedes ahí recién, planteaban el tema de la regularización de los concursos, ¿no? Pero los concursos Sí. hoy son totalmente, digamos, en parte arbitrarios, ¿no? Porque el gobierno pone jurados, digamos, que son totalmente cómplices con ellos, que, determinan quién asciende a un cargo de conducción, porque, digamos, eliminaron las funciones históricas de la Junta de Clasificación, que la elección también de los vocales, y eso permitió, digamos, una designación, el avance hacia la designación a dedo, y lo utilizan, digamos, para poner, docentes afines a la gestión, ¿no?
Este año también creo que hablamos que reformaron el estatuto docente nuevamente con una reforma laboral, de hecho, digamos, que flexibiliza aún más las condiciones laborales, digamos. Y bueno, podemos seguir, digamos... Es una tras otra la medida que atenta y aparte esto que venimos mencionando, que es particularmente con la labor docente. O sea, casi me puedo animar a preguntarte si hasta perciben una animosidad ustedes. Sí, digamos, hay todo un avasallamiento que precisamente la intencionalidad es, bueno, hostigar a los trabajadores, porque se plantean, por ejemplo, en primaria, bueno, toda una serie de secuencias didácticas y de informes permanentes de trabajo administrativo que realmente no tienen nada que ver con la situación concreta de los grupos y que simplemente son para ocupar todo el tiempo al docente para hostigarlo y bueno, para disciplinarlo, para evitar, digamos, que pueda juntarse con sus compañeros, reflexionar, analizar la situación y ver cómo por un lado, primero, tener, digamos, una tarea colectiva hacia el conjunto de los estudiantes que aporte realmente a la educación y también en base a los reclamos de los derechos. Esto, por ejemplo, de que eliminó las jornadas de capacitación y las jornadas de reflexión de los días de semana que se dan en servicio y pasarlas para los sábados, tiene que ver con eso. Es eso Claramente, digamos, no hay... No, que justamente eso iba a hilarte la siguiente pregunta respecto a esta decisión de pasar las capacitaciones para los días sábados. Sí, no, es eso, es seguir recortando, digamos, instancias de encuentro de los docentes para evitar esto, que nos juntemos, que intercambiemos, que reflexionemos y que pensemos, bueno, qué tipo de educación queremos, qué tipo de condiciones laborales y cómo enfrentamos, digamos, todas estas políticas. Y tiene que ver, bueno, con seguir avanzando y avasallando todos los derechos. La excusa esta que ponen totalmente demagógica de garantizar los 192 días de clase, es todo, digamos, un planteo Humo. totalmente demagógico, un relato, porque hay decenas de miles de estudiantes que no tienen vacantes en la escuela, porque no construyen escuelas. Bueno, lo que salió ahora en la opinión pública con el conflicto de los estudiantes, hay, digamos, un 30% de horas en medias que no se cubren, porque no hay docentes, porque están mal pagos, porque muchos docentes renuncian y eligen trabajar otra cosa, porque el nivel de hostigamiento es tan brutal que realmente los docentes hoy estamos mal, estamos trabajando en malas condiciones, en un mal ambiente, porque bajan línea de arriba hacia abajo y te imponen cosas y te maltratan, y se trabaja mal. O sea, realmente, digamos, yo trabajo en una escuela secundaria ahora, donde, bueno, renuncian permanentemente por el maltrato y el hostigamiento que impone el gobierno de la ciudad. O sea, por eso, digamos, el paro de la semana pasada fue de tan alto porcentaje, uno de los más altos de los últimos años, porque llegó un nivel de agotamiento y de bronca que ya los docentes dicen basta. O sea, no se puede seguir así. No. Y encima siempre es algo nuevo y algo más. Digamos, cuando a veces se considera que hay un posible límite, digamos, ustedes vienen con la lucha vinculada a la cuestión docente y a partir de, ¿no es cierto?, esto que veníamos hablando, digamos, de lo que venís contando vos ya desde términos presupuestarios hacia a cuestiones persecutorias, a hostigamientos, a actitudes hasta despreciativas respecto a la labor docente, y hoy asistimos de una manera, porque esto que estaba haciendo con ustedes, de alguna manera indirecta, atenta contra el estudiantado. Bueno, hoy ya se avanzó, digamos, hacia actitudes donde directamente se acciona en contra de las pibas y los pibes. ¿Qué lectura ya te lleva esto al respecto, Mauricio? Y entiendo, bueno, que hoy la movilización incluso nace desde el Mariano Acosta. Sí. Ahí se escucha con eco ahí. Ah, yo te escucho bien. Bueno, me pasa que bueno, no, el tema es ese, que como te decía, o sea, toda la política tiene que ver con reducir el presupuesto y para eso necesita disciplinar.
Y en este caso, los estudiantes secundarios que vienen reclamando también hace años, digamos, que reclaman por becas, que reclaman por viandas, digamos, de calidad, ahora están reclamando, digamos, por estas capacitaciones laborales o tipo pasantías, que los hacen ir a trabajar gratis. Bueno, las reformas en el sistema educativo, con la ANES, con la nueva escuela secundaria, que bueno, que digamos, los estudiantes dicen basta también, porque digamos, no ven que hay un ajuste brutal, que empeoran sus condiciones de estudio, y la respuesta del gobierno es la represión. O sea, porque no entienden, digamos, porque bueno, vienen aplicando ese método y desde la lógica del gobierno, bueno, le viene funcionando, entonces avanzan, se van profundizando los conflictos y en lugar de dar respuesta, la respuesta es esa. Y buscan esa protección. estigmatización y la empatía social para con la agresión, porque ya este último tiempo asistimos también, fines de la semana pasada, a situaciones en las cuales, vamos a poner una denominación inocente, vecinas y vecinos que pasan por la vereda de, por ejemplo, Mariano Acosta a agredir a los pibes. Sí, puede ser que eso sea, digamos, todo armado, pero también es verdad, digamos, que en el medio de la profunda crisis que estamos viviendo a nivel general, se polarizan, digamos, los bandos, ¿no? Un sector más reaccionario, un sector más a favor de las luchas, y bueno, digamos, es posible que en un sector social, asuman la línea del gobierno y la estigmatización y, bueno, la condena a los sectores que están luchando, digamos. Totalmente. Pero bueno, nosotros sí, hoy efectivamente estamos continuando con otro paro. Se convoca ahí desde el Mariano Acosta una movilización a la jefatura de gobierno en unidad entre docentes, estudiantes y familias, y también, digamos, acciones distritales donde, bueno, algunas van a ir directamente a la jefatura de gobierno. Nosotros estamos acompañando, creo que ya habíamos comentado algo en la vez anterior, a familias de docentes de educación especial que hoy están convocando a un semaforazo ahí en Caseros y La Rioja a las 16 horas, sí, para reclamar contra la exclusión de los jóvenes de educación especial. Que bueno, estamos a 2 meses de que una nueva camada de jóvenes quede afuera, quede sin ningún lugar a donde poder asistir el año que viene, que se suman ya a centenares de jóvenes que fueron excluidos del año pasado. Y bueno, también como parte del recorte y del ajuste, el gobierno excluye y reduce la matrícula sin generar ningún tipo de espacio y dejando a la población más indefensa, nuevamente afuera. Sí. Así que bueno, el tema, digamos, es cómo continuar, porque nosotros desde ADEMI estamos convocando una asamblea para la semana que viene y desde nuestro punto de vista, desde la agrupación de la que yo pertenezco, entendemos que ante semejante ajuste, ante semejante ataque, tenemos que no nos deja más opciones que darle continuidad al plan de lucha, y para eso es necesario, promover las asambleas en las escuelas, las asambleas distritales, pero sobre todo ser claro en la perspectiva de que acá no nos dejan otra opción que continuar la lucha con todos los métodos que venimos aplicando, estos radios abiertas, semaforazos, cortes de calle, los paros, y que no solamente es la lucha contra el ajuste del gobierno de la ciudad, sino también contra el ajuste educativo del gobierno nacional, que el decreto de masa del mes pasado que recortó 210.000 millones de pesos, entre ellos parte de educación, ¿no? Sí, lo único que queda a fin de cuentas es manifestarse en la calle. Esa es hoy que el único canal que termina quedando hoy en día es por sobre todo la manifestación en la calle. Exacto, sí. Bueno, el ejemplo, digamos, que nosotros citamos el ejemplo del SUTNA, ¿no? Se demuestra que, digamos, con un plan de lucha sostenido, continuo, con el carácter democrático, asambleario y de independencia de los partidos y de los gobiernos, se demostró que se puede, digamos, arrancar a las patronales y conquistar derechos para los trabajadores. Así es, la verdad, Mauricio González, secretario de Acción Social aquí de ADEMIS, como siempre, Mauricio, muchísimas gracias, con la expectativa de que esto tome un camino efectivo de solución
y como siempre cuenten con nosotros como canal y como posibilidad de poder amplificar las voces y la búsqueda de que entre todos, no sé si a veces incentivar ya a esta altura la reflexión en la gobernabilidad de la ciudad de Buenos Aires, pero sí empujar la búsqueda de que las cosas cambien. Bueno, desde ya muchísimas gracias y también a disposición para cuando necesiten. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, hasta luego. Adiós. Ahí hablamos entonces con Mauricio González, secretario de Acción Social de ADEMIS.